Vamos a orar, ¿verdad? Primero, antes de orar, vamos a leer un versículo muy conocido. Abran sus Biblias al capítulo 5 del 2 de Corintios, versículo 17. Es un versículo bien conocido. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Cuando lo tengan, digan con un amén. Le damos lectura. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios bendiga su palabra y vamos a orar. Bendito Dios y buen Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos brindas de estar aquí en tu casa de oración. Señor, gracias por estas alabanzas. Espero, Señor, que hayan sido de tu agrado. Lo hicimos de todo corazón, agradecidos por todo lo que tú has hecho, Señor, y haces, y todo lo que vas a hacer. En este tiempo, Señor, en este momento me pongo en tus manos. Sé tú que el que dirija mis labios, el Espíritu Santo tome control, Padre, y que cada palabra que salga de mi boca sea, Señor, para edificar y que sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo te lo pedimos, te damos gracias y glorificamos tu nombre. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cuando estaba yo meditando, ¿verdad?, en este versículo, es un versículo bien pequeño, un texto bien conocido, pero muy, muy poderoso. Me acordé hay un predicador que tiene muchos años predicando, no sé si lo conoce, se llama Chuck Swindoll. Y él estaba relatando una vez de cuando él estuvo en el Instituto Bíblico. Una de las tareas que les hacía uno de sus profesores era tomar un versículo y dar 25 observaciones de ese versículo. Y yo estaba pensando, 25 en un versículo, ¿verdad? Entonces dice que hacían la tarea, la entregaban, y la siguiente semana, la siguiente vez que se encontraban ahí, ¿verdad?, en su clase, el profesor les decía: ok, muy bien, ahora vayan otra vez con el mismo versículo y búsquenme o hagan otras 25 observaciones. Y así se iba sucesivamente. Yo dije, pues ¿cómo es posible? Pero vean, hermanos, que cuando yo estaba estudiando y meditando en este pasaje y para el mensaje de hoy, ojalá que no estemos aquí tanto, porque sí, hay mucho que sacar de un pequeño versículo, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios. Para empezar, quiero ilustrarles algo. Estaba regando yo las plantas y me encontré este animalito, no sé si lo conocen. Es una oruga. Y muchas veces las confundimos pues con gusanos. Y la ironía era de que en esa mata que yo estaba cuidando, es unas plantas nativas aquí al valle, y se supone que son para atraer a las mariposas. Pero pues estas orugas tienen la fama de ser destructivas, comen la vegetación, son unos insectos, ¿verdad?, que pues solamente en el lugarcito donde ellos están, ahí donde está el huevo, nacen, y ahí se quedan, ahí se quedan plantados y salen todos los días, y todo lo que hacen es comer y comer y comer y comer. Y se alimentan de plantas, de la vegetación. Inclusive estaba leyendo que en todo lo que es el nivel mundial se gastan millones y millones de dólares, porque a veces pueden ser plagas. Y muchas de las veces pues los consideramos unos gusanos. Nada más que este animalito después, en cuestión de semanas, se hace su pupa, que se le llama un cocoon, y ahí hay una transformación. Bueno, y tengo que confesar, cada una que yo miraba, cada que la mataba, no la dejaba crecer, ¿verdad? Entonces, y eso es lo que a este animal, ¿verdad?, a lo mejor ese insectito ocasiona en nosotros, especialmente si estamos cuidando nuestras plantitas, no queremos que nos las destruya, la vemos y ahí vamos y los matamos, los exterminamos. Pero en cuestión de semanas, este insecto se transforma en este otro tipo de insecto, que es una mariposa. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo veo una mariposa, a mí no me nace ir a matarla, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ay, mira qué bonita! Inclusive hay lugares donde se dedican para tener mariposas y uno puede ir. A mi esposo y yo andábamos, no recuerdo dónde, en un zoológico, no sé dónde, y tenían un sanctuary que se le llaman de mariposas, y uno se puede, hasta eso, tienen muchas reglas para que no las perturbes, son muy delicaditas y no puedes traer X cosas, y se vienen y se ponen
pues en ti, ¿verdad? En tu cabeza, en tu cuerpo. Al salir de ese lugar hasta te sacude para que no traigas una metida en las chamarras por ahí. Entonces la cuestión es que este insecto, cuando se transforma en mariposa, es una criatura totalmente diferente. Las mariposas pues ya no están limitadas a ese lugar. La oruga está limitada, ¿verdad?, a esa plantita donde está. Las mariposas dice que se puede volar a miles de millas. Inclusive creo que son como 75 millas promedio por día que pueden volar, o sea, no están limitadas. Son insectos que contribuyen a la fertilización de plantas. En otras palabras, mientras que la oruga es destructiva, la mariposa contribuye al crecimiento de plantas. También este animalito es muy cauteloso en cuando va y come. Cuando la oruga va y come, pues va y muerde y uno puede ver todo el daño que hace. Y la mariposa no, se concentra en el néctar, ¿verdad?, en lo más dulce de la planta, de la flor. Entonces eso me hizo pensar a mí, este versículo me hizo pensar a mí en esto, en cómo es que cuando venimos al Señor, la transformación, ¿verdad? Es una transformación, hermanos, verdaderamente, pues, increíble. Porque cuando antes nosotros éramos, bueno, no les voy a decir oruga, no nos vamos a llamar oruga, ¿verdad?, pero cuando antes vivíamos la vida sin Cristo, quizás vivíamos en tinieblas, vivíamos en, pues, como dice la Biblia, en inmundicia, veníamos de cosas que a lo mejor no eran productivas. Y cuando nosotros entregamos la vida a Cristo, es una transformación que pasa. Es obra del Espíritu Santo que en nuestro interior, la mariposa, la oruga cambia exteriormente y se puede ver, ¿verdad? Se puede apreciar con los ojos. Pero la transformación en nosotros es en nuestro interior. Es algo que se transforma. Dice la palabra del Señor que nos da un corazón nuevo, nos da pensamientos nuevos, nos da el corazón de piedra que antes teníamos, nos da un corazón de carne. Esa analogía del corazón de piedra es un corazón duro a las cosas de Dios, ¿verdad? Que antes no las queríamos entender, ni acatar, ni apreciar. También transforma nuestras mentes, porque el Espíritu Santo eso es lo que hace. Cuando uno, ya sabemos, ya hemos escuchado varias prédicas aquí, varios mensajes de que cuando uno viene a Cristo es bautizado con el Espíritu Santo por Cristo, es el que deposita y estamos sellados, ¿verdad? Entonces, antes de estar sin Cristo vivíamos sin esperanzas, vivíamos al flujo del mundo, a lo que el mundo ofrece. Y muchas de las veces, o todas las veces, son cosas pasajeras, son cosas que a lo mejor no llenan. Estaba conversando con una persona hace semanas y me estaba diciendo de cómo padecía de depresión y ansiedad. Y es una persona que creció en el Evangelio, ¿verdad? Y la razón que salió al tema es porque yo le dije, te ves muy, muy flaca. Dice, es que es el medicamento. Y yo, pues, ¿qué medicamento? Yo no sabía que estabas enferma. Y ya me dice que está tomando medicamento para eso. Y yo, pues, me quedé un poquito, pues, como quien dice, fuera de serie, porque no esperaba esa respuesta. Entonces ya empezamos a hablar y ella dice, sí, yo entiendo todo eso, que Dios puede, la palabra de Dios ayuda para eso, el camino de Dios, pero lo que yo siento, yo necesito que sea algo que dé efecto pronto, que dé efecto rápido. Y a mí me dicen, pues, que cuando sientes asá, pues lee la Biblia y vas a sentir tranquilo. Pues es que ese es un proceso muy largo. Pero la ironía de esta persona que no, creo que no hizo clic hasta que platicamos, dije, ok. ¿Y cuánto llevas tomando el medicamento? ¿O cuánto llevas? Porque también dice que está yendo a terapia. ¿Cuánto llevas? Dice, pues ya voy para 2 años. Ok. Entonces vemos que cuando estamos en ese plan, ¿verdad? En ese pensamiento, no tiene sentido. Entonces, cuando el Espíritu Santo, cuando Dios transforma, sí nos otorga, sí nos da
somos criaturas nuevas, pero hay algo que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. No todo opera o pasa automáticamente. Dice el versículo que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo me puse a pensar, dice la palabra todas, no unas cuantas, no las que yo quiera, the ones I pick and choose, no las que son de mi conveniencia, no las que no me gustan, no las acato, y las que sí me gustan, ¿verdad? Son todas. Entonces lo que era antes viejo ya es nuevo. Y no vamos a hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar de unas cuantas. Una de las cosas que es nueva para nosotros, para los hijos de Dios, vemos que en Génesis Dios crea al hombre y la mujer. Y hay una creencia que se ha dicho en el mundo que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Everybody, todos somos hijos de Dios porque Dios nos creó y a todos nos ama. Sí, Dios ama al pecador, ¿verdad? Pero no es cierto, en ningún lado se dice que todos somos hijos de Dios. Los hijos de Dios son hijos de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Entonces dice la palabra de Dios en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces esa es una de las cosas que ya es nueva, una de las cosas que ya dejamos lo viejo atrás. ¿Qué éramos antes de que fuéramos hijos de Dios entonces? Si cuando venimos a Cristo nos da la potestad de ser sus hijos de Dios, y esta nueva vida como hijos de Dios no se da literalmente como nacemos de carne, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios también en San Juan, cuando Cristo le está explicando a Nicodemo qué es nacer de nuevo. Nacer de nuevo es nacer del Espíritu, y dice Jesús, de agua. No es una concepción carnal, ¿verdad? Entonces Pablo, en más de una ocasión, usa una palabra para describir esta nueva postura, esta nueva posición que tenemos como hijos de Dios. Somos hijos por adopción. Entonces, si pensamos en la palabra adopción, adoptar ahorita en esta época comúnmente se hace para niños, para aquellos que por algún motivo, razón o causa, ¿verdad?, en las familias donde nacieron biológicamente han sido quizás maltratados, a lo mejor abandonados, o a lo mejor, qué sé yo. Entonces, los hijos que son adoptados ahorita comúnmente en la actualidad vienen de una familia que a lo mejor donde no los querían, no tenían amor, y ahora en su nueva familia se integran y tienen todos los beneficios de una familia, de unos padres que los aman, que los quieren, que los desean, y todo lo que pertenece a esa familia ya pertenece a esos hijos adoptivos. En la época romana la adopción era muy común, y esto es muy interesante, era muy común en personas adultas, y lo que se hacía era el caso más así conocido o más era de un emperador para adoptar a un adulto para que siguiera el linaje en poderío, ¿verdad? Entonces esa persona adulta venía a esa familia y automáticamente recibía todas las responsabilidades y privilegios de ese padre, que era, pues, lo que el padre era emperador, en un tiempo él iba a tomar ese lugar. Entonces nosotros como hijos de Dios, adoptados, venimos en adopción, y Él nos extiende en su familia y nos da el privilegio de ser coherederos con Cristo. Fíjense nada más, coherederos con Cristo. Cuando uno es adoptado, también es igual a los otros hijos. Entonces nosotros somos iguales en ese sentido a Cristo. Entonces les dije que les iba a dar buenas noticias, ¿verdad? Entonces todos aquí, si ya somos salvos, somos coherederos con Cristo. Amén. Si no tienes a Cristo en tu corazón hoy, puedes ser tú también coheredero con Cristo si tú lo aceptas. Y puedes gozar de ese privilegio, de esa nueva posición que Dios ofrece a través del Espíritu Santo. Entonces, si ahora somos hijos de Dios, ¿qué éramos antes? En Efesios dice que éramos por naturaleza hijos de ira.
¿Y qué quiere decir eso, hijos de ira? O sea, que éramos enojones. Porque yo creo que lo mejor con Cristo en nuestro corazón todavía somos enojones, ¿verdad? Quiere decir que éramos ira, hijos de la ira. O sea, éramos no víctimas de la ira de Dios, pero el blanco de la ira de Dios. Porque perdimos como hombres, como creación, perdimos la naturaleza, la comunión que Dios había querido tener con su creación. Entonces, ¿y por qué ira? ¿Por qué eso? Porque dice también en San Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que le rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ahora que ya somos parte de la familia de Dios, somos adoptados, tenemos una nueva posición en Él, somos hijos, somos coherederos con Cristo. Y qué dicha, ¿verdad? También otra cosa que es nueva, otra cosa que podemos experimentar que antes era vieja y ahora es nueva, es nuestra morada. En el mismo capítulo 5 que leímos, vamos a leer versículos 1 al 4, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella naturaleza, nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudos ni revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Entonces, pensando en esto, siempre que leemos, no sé si a ustedes les pasa, y lo voy a hacer una comparación, siempre que a lo mejor leo un libro o veo una película y que lo vuelvo, bueno, no voy a decir, casi no leo un libro más de 2 veces, lo único que leo más de 2 veces es la Biblia. Pero una película que la veo más de 2 o 3 veces, cada que la veo como que le pesco algo nuevo, ¿verdad? Igual me pasa a mí cuando leo así. Cuando yo antes pensaba o leía esto, yo siempre pensaba en lo que siempre pensamos comúnmente cuando dice que tenemos una morada en el cielo, que es aquí también dice la palabra edificio, que es una mansión que nos espera. Pero en lo que estaba yo, como quien dice así, desmenuzando y meditando y pensando, en realidad yo pienso que a la morada que se refiere el apóstol Pablo es este cuerpo en el que vivimos aquí en esta vida. Este cuerpo es como un tabernáculo, es una morada de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, en Primera de Corintios, y esto también, me encantó este versículo que voy a leer, Primera de Corintios 15, 42 al 44. Vaya conmigo. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Entonces, este cuerpo que nosotros tenemos, aunque tiene sus virtudes, ¿verdad? Todos somos diferentes, nuestro cuerpo físico también a lo mejor tiene sus virtudes, sus debilidades. Algunos de nosotros que ya estamos up in age, ¿verdad? Que ya vamos creciendo en edad, nos gusta pensar que entre más viejos, como alguna bebida por ahí que dicen que entre más añejo mejor. También el otro día estaban diciendo, sí, entre más viejos, como el queso parmesano. Y dice otra persona, porque el queso parmesano entre más añejo mejor. Pero una persona dice, sí, entre más viejo como el queso parmesano, más apestosos. Pero no, es en realidad que es entre más viejo el queso parmesano, es según más caro, tiene más valor, tiene más sabor, tiene más potencia, ¿verdad? Pero nuestro cuerpo, aunque lo queramos aceptar o no, se va desgastando. Ya tengo lentes, ya no puedo yo ver sin lentes. A veces que tenemos dolores, ¿verdad?, de cuerpo, a veces que necesitamos una cirugía para reemplazar algunas cosas, porque la rodilla, la espalda o algo, ¿me entiende? Entonces este cuerpo se va desgastando. Y sí gemimos, ¿verdad? Gemimos porque pues there's pain, nos duele.
Pero aún así, con todo esto, lo que Dios nos da y nos promete es un cuerpo nuevo, una morada nueva, un cuerpo, una morada celestial. Cuando estemos allá en la gloria se nos va a olvidar todo esto, todos los achaques, y es una promesa que tenemos para que la podamos vivir con esperanza y para poder vivir, ¿verdad?, con esa meta que tenemos de estar allá en la gloria con ese cuerpo glorificado. Lo otro que es nuevo es un camino. Bueno, antes de entrar a esto, a lo siguiente, lo que es la morada nueva, lo que es la posición nueva, eso es ya dado por parte de Dios. Está garantizado siempre y cuando cuidemos, ¿verdad?, nuestro galardón, siempre y cuando sigamos, ¿verdad?, en la meta que Dios nos ha puesto. Pero también se necesita de nuestra participación en algunas cosas que son nuevas, que ya el hombre viejo pasó, y las cosas que son nuevas se necesita a veces nosotros ponerle nuestra parte. Una cosa que también es nueva para nosotros es un camino. Tenemos un camino nuevo para seguir. Y es a veces que lo decimos mucho como no sé cómo decirlo en español, pero como un cliché. Hay un camino nuevo, pero en realidad si nos ponemos a meditar, antes que sin Cristo en nuestro corazón, a lo mejor andábamos pensando nosotros que a lo mejor teníamos algún rumbo y dirección porque nos levantábamos, existíamos, íbamos, hacíamos, trabajábamos, convivíamos, pero en realidad al fin de cuentas nuestro camino era un camino, pues, ¿a dónde íbamos? ¿Cuál era el rumbo que llevábamos? Pensábamos que íbamos a un lugar, pero en realidad andábamos sin la brújula, andábamos sin el mapa, que es la palabra de Dios, la brújula, el Espíritu Santo. La brújula es un compass, ¿verdad?, que nos lleva, que nos apunta a la dirección. Pero en el camino nuevo que Dios nos ofrece, es un camino donde también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. ¿Y cuál es eso? ¿Qué es lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios? Dice en el versículo 7, pequeño versículo: porque por fe andamos y no por vista. Ok, oímos mucho, ¿verdad?, de la fe. Hay un versículo muy conocido que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero muy a menudo, y yo me incluyo, utilizamos la palabra fe, andar en fe, para algo que queremos a lo mejor una petición, a lo mejor un deseo, una necesidad, y sí, hermana, ten fe y ora y Dios va a suplir, o anda en fe, que mira que Dios está contigo. Pero también esta fe de la que habla, que andar en fe, es una fe que nosotros como creyentes tenemos la garantía de ese hogar celestial. ¿Cuántos tienen esa fe? Que tenemos ese hogar celestial. Y si tenemos esa fe, que un día vamos a estar allá, why do we worry? ¿De qué nos preocupamos aquí en esta vida? Porque vamos de paso. O sea, es una ocasión, les dije que les iba a dar buenas noticias, ¿verdad? Es una ocasión de dicha y de gozo pensar en eso. Yo no sé ustedes si a veces que tienen planes de, no sé, una salida, un viajecito, y you're looking forward y andan planeando porque ya quieren ver, no sé, de vacaciones a la playa, a un lugar donde quieran ir. Y así andamos con anticipación. Así es nuestra fe de que vamos a estar en ese lugar celestial. Confiamos de nuestro futuro. Sabemos cuál es nuestro futuro. Lo otro es, que también requiere de nuestra parte, dice en Efesios, es como andar con cautela. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Como ya estamos en la familia de Dios, tenemos un nuevo camino para caminar y debemos también andar con cautela. Entonces quiere decir que de nuestra parte tiene que venir eso. Pero sabios no por nuestra propia sabiduría, pero sabios en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios. Créanme, hermanos, que este libro tiene pautas para todo. Es como cuando yo estaba en la escuela, había un maestro que cuando escogía algún alumno para participar, él tenía un Wheel of Fortune, ¿verdad? Rueda de la fortuna con el nombre de todos, y
aunque no querías, él le daba la vuelta y pum, el que caía, ese era el que le llamaba. Bueno, entonces, así la Biblia. Donde tú abras la Biblia, o donde tú pienses, o si tú le das un Wheel of Fortune a un problema, a una necesidad, a un pesar, a algo, ahí vas a encontrar la respuesta. Entonces, el ser necios quiere decir, la palabra pues se oye feo, no seas necio, pero quiere decir en realidad insensatos. No usar la sabiduría que Dios y el conocimiento que nos ha dado Dios. Entonces, cuando tenemos que hacer una decisión, cuando tenemos algún problema, cuando queremos dar alguna palabra de ánimo, siempre es bueno venirnos a la palabra de Dios para poder hacerlo con sabiduría y no en insensatez, no en ignorancia. Entonces, lo otro que también es de nuestra participación es andar en el Espíritu y andar en luz. Y sí oímos, ¿verdad? Hemos oído mucho hablar del Espíritu Santo últimamente, pero en el Espíritu hemos también aprendido que lo que es un tema que abarca mucho, ¿verdad? Es un tema que si nos ponemos a hablar es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo que es bastante. Pero una de las cosas que como que se repite mucho en el Nuevo Testamento son los frutos del Espíritu. Son algunas palabras que cuando las leemos y si vemos esas virtudes en el cristiano, sabemos que está el Espíritu Santo, ¿verdad? Es evidencia del Espíritu Santo. Vamos a Efesios 4, del 1 al 3. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, si se fijan en el primer versículo, dice: yo pues os ruego que andéis. Entonces, eso corresponde a una acción que nosotros tenemos que hacer. Es nuestra participación. Nosotros, we have to be intentional. Tenemos que ser intencionales en andar en el Espíritu. El Espíritu está en nosotros, pero nosotros tenemos que vivir ese fruto. Tenemos que reflejar ese fruto. Entonces, si esto es andar en el Espíritu como criaturas nuevas, ¿qué éramos antes? ¿Cómo éramos antes? ¿Qué es lo opuesto de esto? Porque también la Biblia nos habla de eso. Y al ratito voy a leer un pasaje donde enumera todo eso. Dice andar en luz. Nos corresponde a nosotros, y oímos mucho, ¿verdad? También de que somos el luz, ¿verdad? Del mundo, pero andar en luz, en 1 de Juan 1:17, voy a leer un poquito nada más como dice así rapidito: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay otra también, Colosenses 2, 4, 4 y 4, perdón, 2 de Corintios 4, 4, 2 de Corintios 4, 6, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hasta ahí voy a leer. 4:6 dice: porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandece la luz, es el que resplandeció en nosotros, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, a la luz que se refiere aquí es a la luz del conocimiento del Evangelio. El capítulo 4, versículo 6 que acabo de leer, hace referencia de cuando Dios hizo la luz, cuando Dios creó la luz. Al hacer esta analogía, vemos la importancia, ¿verdad? Cuando en el principio, si leemos cómo estaba la tierra, había confusión, pero Dios, lo primero que hizo Dios es sea la luz, y fue la luz. Y el propósito es para venir a traer algún tipo de orden. Entonces es lo que hace también el Evangelio. Nosotros tenemos como criaturas nuevas, hechuras nuevas en Cristo, tenemos un nuevo camino y andar en luz, y andar en la luz del Evangelio. Porque antes, cuando no conocíamos, estábamos cegados. ¿Qué dice la palabra de Dios? El entendimiento
Éramos incrédulos y estábamos cegados por eso, ¿verdad? Pues dice la Biblia, por el dominio lo tiene aquí Satanás, el diablo. Estábamos cegados por el rey de esa potestad. Y aunque se oye duro, aunque se oye, pero esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros andamos en el camino, andamos en luz. Tenemos a nuestra disposición la luz. Tenemos a nuestra disposición la palabra de Dios que nos ayuda a andar en sabiduría. Y también tenemos la fe y la certeza de lo que nos espera y la esperanza de que tenemos ya nosotros allá en el cielo el galardón que nos espera. Otra cosa que es nueva, el sentido de vivir. Cuando antes de venir a Cristo, nuestro sentido de vivir, muchas de las veces, hablando con la persona que les dije hace ratito, una de las cosas que me platicaba, que decía que se enfocaba terapista con la persona, era de que vamos a encontrarle a ver qué es tu sentido en la vida, ¿verdad? Y eso es el enfoque. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y muchas de las veces en la psicología, para poder darle definición a nuestro sentido de la vida, pues tenemos que identificar algo, ¿verdad? ¿Por qué vivimos? Y si en esa parte, en ese cajoncito, en ese lugar ponemos, no sé, a nuestro ser querido, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, o a uno mismo, va a fallar. Si ese es el sentido que tenemos, el sentido de la vida, entonces eso va a fallar porque sabemos que es pasajero. Cuando Cristo nos transforma en nueva criatura, nuestro sentido de la vida es Cristo Jesús. Nuestra razón para vivir, dice Pablo, él menciona dos cosas que yo pude ver en este capítulo 5 de donde leímos. Uno es el temor al Señor. Si nosotros en nuestro sentido para vivir ponemos en el temor al Señor, yo no estoy hablando de un temor que nos paraliza, un temor que tengamos miedo, un temor que no sé, que queramos huir de la presencia de Dios, no estoy hablando de eso. Es un temor al Señor de saber que Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios justo, Él es un Dios que recompensa lo que nosotros hacemos conforme a su voluntad. Si nosotros tenemos ese temor, dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay dos versículos también que me cautivaron en Proverbios, que define también lo que es el temor a Jehová. Si nosotros tenemos ese temor a Jehová, entonces eso nos da un nuevo sentido a la vida. Tenemos un motivo para vivir y no es un temor de tener miedo, es un temor de querer agradar, un temor de querer, una reverencia de porque Él todo lo que nos da, todas las dádivas, el simple hecho de que mandó a su Hijo Jesucristo, lo entregó por nosotros, el simple hecho de que eso sucedió, ese es un nuevo sentido para la vida. Lo otro, dice Pablo en el versículo 14 de donde estábamos leyendo, que el amor de Cristo constriñe para hacer lo que ellos hacen. La palabra constriñe es impulsar y estimular. Dice el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Entonces, ¿qué tan importante es el amor de Cristo en nuestra vida? Es más, el amor, period, el amor. Porque un mandamiento nuevo nos ha dado y ese es amarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, si nosotros, nuestro sentido para la vida, antes éramos a lo mejor nosotros, vivíamos para uno, para darnos los gustos, para los deseos, o poníamos en ese rengloncito, poníamos a nuestro ser querido, a nuestra esposa, a nuestro trabajo, nuestras metas, que no son malas, pero si ese era el motivo, nuestro sentido de la vida, créanme que pues andábamos mal, porque sabemos como personas fallamos. No importa cuánto, a lo mejor decimos que nos amamos unos a los otros como cónyuges, pero fallamos. Y tenemos, a veces que tenemos expectativas muy, muy altas de lo que queremos que sean para nosotros, pero eso no se va a cumplir porque no hay nadie perfecto más que Cristo. Entonces, si el sentido de la vida es Cristo para nosotros, no vamos a fallar.
El otro es en el versículo 15, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, si vivimos para Cristo, no tenemos pérdida. Cristo no falla. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nunca nos va a decir algo que no es cierto. Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos va a fallar. Entonces, si nosotros, nuestra responsabilidad es vivir para Cristo, como criaturas nuevas, como transformación nueva de Jesús, de Dios, perdón, del Espíritu Santo, eso ya está hecho. Pero ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Nos corresponde asegurarnos de andar en el camino de la verdad, andar en el camino que Cristo forjó para nosotros. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Pero nos corresponde a nosotros seguir en ese camino. Lo otro es porque el sentido de la vida. Yo sé que en este mundo, ¿verdad? No sé, hay muchas cosas que pasan en la televisión, en las redes sociales, donde nuestros hijos, algunos, a veces también hasta nosotros, tenemos algún deseo de algo, una meta, o trabajamos para tener algo, y otra vez digo, no es malo, pero eso no debe de ser el eje. Ese no debe de ser donde todo circula, donde todo gira en nuestra vida, porque en esas cosas son temporales, son pasajeras. Lo otro que tenemos nuevo en Cristo y que también nos corresponde a nosotros enfocarnos es un nuevo propósito. El propósito que teníamos antes de venir a las plantas de Cristo, quién sabe qué sería. Cada quien tendría algún diferente propósito, ¿verdad? Pero en Corintios, versículo 20, en el mismo capítulo que estábamos leyendo, 2 de Corintios 5:20, dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, nuestro nuevo propósito es de ser embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? Un embajador es una persona, bueno, cuando estamos hablando de políticamente, es una persona que representa al país. El embajador que está de Estados Unidos en México, en Alemania, en cualquier país, él va con toda la autoridad que se le brinda al presidente de Estados Unidos para representar al país. Esa persona no va a hablar algo contrario a la política, al deseo, a lo que se haya discutido el presidente, ¿verdad? Si nosotros somos embajadores de Cristo, es lo mismo. Nosotros ya no estamos con nuestra propia autoridad. Nosotros tenemos que ejercer, tenemos que ejecutar con la autoridad que Cristo nos ha dado, representando. Somos los portavoces, somos los testigos, somos los que damos el ejemplo. ¿Y de qué estamos dando ejemplo? Del reino de Dios. Y el reino de Dios, a veces cuando hablamos del reino de Dios pensamos, ¿verdad?, en el cielo, que el reino de Dios está en los cielos. Pero el reino de Dios también está aquí en nosotros. Y nosotros somos los que estamos representando el reino de Dios. Y si tenemos ese propósito y queremos que otra gente venga a las plantas de Cristo, queremos que otra gente venga al Evangelio, entonces nosotros tenemos que darles un motivo para que ellos piensen, oh, ¿sabes qué? Está mejor esa vida. Sí, es mejor ser parte del reino de Dios. Entonces, como embajadores de Cristo, compartir el mensaje de la reconciliación. ¿Y qué es el mensaje de la reconciliación? Que todos somos pecadores, porque nos alejamos, ¿verdad?, por la desobediencia, pero por medio de Cristo, por su sacrificio en la cruz, estamos reconciliados con Dios, con el Padre, y tenemos esa oportunidad. Y así como todos nosotros somos hijos de adopción, así como todos nosotros tenemos una morada celestial, una morada nueva, así como todos nosotros tenemos un nuevo sentido para la vida en Cristo, así como tenemos un nuevo propósito, un nuevo camino, así puede tener cualquier persona que desea venir a las plantas de Cristo, que necesite
tener un cambio en su vida. Porque créanme, hermanos, que allá afuera hay mucho, como dije antes, hijo abandonado, hijo o persona que necesita de amor, que necesita de la familia de Dios, que necesita saber que hay esperanza. Y nosotros somos los portavoces. Parte de lo que les quería compartir, ya para terminar, es que nuestra participación sí es necesaria. Y dije que el Espíritu Santo nos da el fruto que tiene que reflejar, ¿verdad? Que de humildad, de mansedumbre. Y si eso es ahora nuevo en nosotros, ¿qué era antes? Dice en Colosenses 3, 12 y 13. Perdón. Colosenses 3, 8 y 9. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndose, ¿qué? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Y Pablo aquí les está hablando ya a los creyentes, no le está hablando a los inconversos. Entonces quiere decir que aún con la transformación, aún que somos criaturas nuevas, nosotros todavía nos corresponde diariamente despojarnos del viejo hombre. Y ese viejo hombre, ¿qué es? ¿Qué tiene? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de nuestras bocas. Entonces no somos perfectos, pero tenemos que buscar diariamente esa renovación que nos limpie, que nos santifique Dios día con día, para poder despojarnos de nuestro viejo hombre. Y luego vemos en Colosenses 3, 12 y 13. Vestíos pues como que escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Y ahí están otra vez las palabras de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así que también hacedlo vosotros. Ahí voy a hacer una pausa. Muchas de las veces, ayer hablaba con una hermana y estábamos hablando de algo así, de algunas cosas, y dije, siempre me pauso yo para decir, así la misma manera que Dios extiende su misericordia y su gracia a nosotros y nos perdona, debemos de hacer lo mismo. Y a veces eso es bien difícil, porque depende de la persona que sea la que nos está hiriendo. Queremos, ¿verdad? Queremos decirle cómo nos está fallando, pero tenemos que acordarnos, ¿verdad? Que primero Cristo nos perdonó también a nosotros y nos extiende Dios de esa gracia. Y sobre todas estas cosas, vestidos otra vez ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser, ¿qué? Agradecidos. Un corazón agradecido, hermana, es un corazón, una persona con un corazón agradecido, es una persona que siempre va a andar haciendo el servicio a otros, estar así, sin buscar recompensa, sin buscar que alguien le pague lo que hace. Un corazón agradecido, pues se me hace que hasta en los peores momentos no creo que vaya a ser de poca tolerancia, porque siempre va a estar agradecido. Y el simple hecho, como dije, que tenemos vida, que somos redimidos, que Cristo murió por nosotros, yo creo que eso es suficiente, ¿verdad?, para estar agradecidos. Dice el versículo 16, y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Entonces nuestra responsabilidad también como pues despojándonos del viejo hombre y ser criaturas nuevas y hechura nueva, es siempre apoyándonos, exhortándonos, no según a nuestro criterio o a lo que yo piense o porque no me gustó algo según mi opinión, sino que en toda sabiduría, y la sabiduría que viene de Dios, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y otra vez, este versículo me encanta, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, eso es también algo que viene cuando
somos hechura nueva. Todas las cosas viejas pasaron y ahora todas las cosas son hechas nuevas. Son cosas que Dios nos da por su bendita misericordia, por el amor que Él nos tiene, pero a nosotros también nos corresponde. Vemos que allá en Génesis, aun cuando antes de que el hombre pecara, que lo puso en el jardín para darle esa vida que Dios había pensado y había determinado tener, ¿verdad?, en el paraíso, como quiera Dios les dijo dos cosas: guardar y labrar. O sea, te doy las bendiciones, te doy lo que necesitas, yo te doy a ti lo que tú necesitas, pero tú tienes que poner de tu parte. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Hermanos, hagamos un inventario, ¿verdad?, de cómo andamos, y lo que tengamos que, pues como quien dice, tweak, lo que tengamos que arreglar o a lo mejor despojarnos, porque a lo mejor lo hemos traído muy arreglados estos días. No sé si alguien está pasando por alguna cosa o algún problema o algún disgusto o algo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios y sujetarnos y a despojarnos de ese viejo hombre. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y voy a entregar el lugar a quien corresponde.